Tenemos una invitada muy especial, es una historiadora, pero es sobre todo una ciudadana comprometida con el país que usa la historia para comprender el presente y proyectarnos al futuro. Y este proceso se lleva a cabo de manera ejemplar en el libro que queremos comentar, que ha sido presentado el día pasado, y que creo que es el 15º libro que usted publica, más o menos. Más o menos. Bueno, que lleva el título intrigante de En el umbral de los desconocidos, reflexiones sobre el pasado y presente del Perú, 1821-2024. Y en efecto, el libro se compone de una notable introducción, donde usted hace un balance de su reflexión sobre los orígenes de la República y las razones por las que hemos heredado desde el primer momento el desmantelamiento institucional que según usted estamos viviendo ahora, pero después hay 3 ensayos importantes, uno sobre la idea de la República en los primeros años de nuestra independencia, otro sobre Faustino Sánchez Carrión y otro sobre una figura menos conocida, pero que usted rescata, José María Pando. Y después hay 90 artículos publicados en El Comercio en los últimos 3 años que van hasta octubre del año en curso. Es decir, hace un mes el libro ha sido publicado rápidamente. Carmen Maqueiro, muchas gracias. Felicitaciones por el libro y felicitaciones por estar siempre en el Perú, aun cuando no esté usted acá a veces, por jalarnos las orejas y dirigir nuestra mirada a las cosas de fondo. Bueno, primero que nada agradezco, realmente una maravilla tenerlos a los dos, en que en diferentes oportunidades hemos conversado sobre el Perú, que creo que es el tema que nos conmueve, que nos convoca, que nos indigna todo el tiempo. Y por otro lado, yo tengo ese dicho, ¿no? Yo trabajo en los Estados Unidos, pero vivo en el Perú, ¿no? Entonces es como que tu cabeza y tu pensamiento está acá. Y yo creo que el libro es un poco eso, a partir de un bicentenario, digamos, desgraciado, con una serie de conflictos de todo tipo que no se ha celebrado con la, digamos, con la dignidad que merece. Comienzo a reflexionar, como dice Fernando, a partir del mapa original. O sea, qué cosa se quiso hacer con esta república, con un ensayo que ve 3 maneras de ver la república: la científica, la jurídico-filosófica y la militar, ¿no? Y después paso por estos personajes que me parecen fascinantes porque sus historias de vida son realmente de estar caminando, ¿no? Son como peregrinos de la República, ¿no? Uno a nivel interno y el otro a nivel internacional. Carmen, han mencionado que estamos viviendo un bicentenario desgraciado, y es una palabra que fuerte, pero es lo que sentimos, ¿no? Yo quería mencionar algo que como lo comentaba en la pausa, pero quería una reflexión tuya al respecto. Nuestro periodo bicentenario entre el 21 y el 24 está marcado para mí por una imagen muy poderosa en la Pampa de la Quinoa, que ese día la vi execrada. No fue el 28, sino el 29 de julio del 2021, cuando asumió Pedro Castillo, y el día siguiente nombró de primer ministro, porque no lo pudo nombrar siquiera el día que asumió, nombró el primer ministro a Guido Bellido, para escándalo de sus pocos aliados de la izquierda, digamos, más moderada que la que lo había llevado al poder, ¿no? Y vimos pues ahí improvisadamente en la Pampa de la Quinoa, donde se había sellado la independencia, esta farsa que duró poco, ¿no? ¿Qué tan desgraciados fuimos ese día? Yo creo que esto es un proceso, ¿no? Yo creo que hay que verlo. Yo creo que las escenas son importantes, pues son poderosas, pero yo creo que es el proceso que yo en algún momento, y creo que en alguna de las columnas menciono, que es la implosión del Estado. O sea, el Estado peruano ha venido implosionando lentamente, y probablemente en estos 200 años de fundado, porque se funda pues a sangre y fuego ahí en esa pampa, ya estamos viendo pues que las instituciones están colapsando, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es una escena, y por otro lado, si recuerdas todas las esperanzas que representó el presidente Castilla, hoy preso, ¿no? Castillo, dijiste. Castilla. Me estaba acordando del otro, del previo. No es santo de su devoción. Pero bueno, pero justamente el mundo rural, ¿no? El mundo rural, el maestro, una suerte de ficción, ¿no? Porque al final él repite, pero así detalladamente, este modelo de captura del Estado.
y de repartija, de descuartizamiento. Entonces, y acá termino. El día te debes acordar, el discurso de inauguración, que dice que son 500 años de historia que él viene pues digamos, a cambiar, ¿no? Entonces, como que todo lo que pasó en 500 años no se registra y es como una nueva fundación, ¿no? Entonces, en medio del descalabro, ni siquiera reconocemos que esto está viniéndose abajo y creemos que estamos constantemente fundando, ¿no? Entonces, hay conceptos, y volviendo a tu comentario, hay conceptos que hay que comenzar a poner para ver si podemos rectificar el rumbo, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos tiene que comenzar a mover. ¿Cómo desmantelamos esta maquinaria, que es una maquinaria desgraciada, que lo que no nos permite es sentir la dignidad de una fecha tan importante, ¿no? En la historia no solamente nuestra, sino de América? Ahora, el libro se detiene, como he dicho, en octubre de este año, pero después, el 9 de diciembre, hemos visto cómo se celebró el día finalmente. No asistió la presidenta de la República por razones poco creíbles vinculadas al clima, mientras que otros llegaron perfectamente. Y escuchamos al señor gobernador de Ayacucho tomando la palabra en la Pampa de Quinoa, ahí donde hubo grandes jefes con arengas. Este señor fustigó a los revoltosos, utilizó una fecha con ese contenido patriótico para asentarse él políticamente. Todo lo cual, me llevan a decir, ha sido la peor celebración que conozcamos. Yo recuerdo, quizá usted no, era muy joven, el 71, 74 fue una extraordinaria celebración con invitados de todos los países concernidos y con un esfuerzo intelectual por publicar un archivo, el más importante, 50 años antes, bajo Leguía, hubo una magnífica celebración el 21 y otra el 24 con inauguraciones, etc. Y el año 72, 71, Balta celebró el cincuentenario, creando el Palacio de la Exposición y el Parque de la Exposición, y trayendo para exponer esa exposición productos de todas las regiones del Perú como expresión de nuestra integridad. Esta, la del 200 aniversario, ha sido sin duda la peor celebración que hayamos conocido. Claro, y lo que dice Fernando, ¿no? La desacralización, ¿no? Porque hay rituales sagrados. Esa pampa, pues mueren 1000 y tantos soldados. Es un lugar que probablemente ustedes lo conocen, es conmovedor ver toda esa belleza que tiene, pero por otro lado vas viendo cómo van entrando la tropa, cómo Sucre se va dando cuenta de la estrategia, Sucre visita la pampa antes. Entonces, lo que tú dices es totalmente real. Yo pienso como historiadora, imagínate, estas fotografías que Fernando toma, nuestro Archivo General de la Nación. O sea, 200 años después está peregrino, en este momento recibe el Bicentenario en cajas, lo movieron, lo trajeron de estuvo en ¿cómo se llama? Este galpón, donde decía pues que había lejía al costado, pero digamos, esto va mostrando este deterioro. Yo creo que lo que hay que llegar a eso, mirarte la cara y decir, mira, Leguía con todo lo que se le critica, ¿qué cosa construye? Pues abre avenidas, hace una ciudad que él la ve pues en su visión moderna, una Lima que se comunica con el mundo. Vienen, nos regalan este museo fantástico de los italianos. Al frente está el palacio maravilloso de la exposición que funda justamente los 50 años de su gobierno Balta. Y lo más importante de todo, que yo creo que hay que reconocer y me gusta mucho que lo subraye Fernando, es el gran trabajo de la comisión que crea el gobierno militar, y que ¿quién lo dirige? Un general ilustrado, Mendoza, ¿no? Y Mendoza convoca a historiadores de diferente filiación ideológica, y lo que hace es regalarnos estos 100 y tanto de tomos que todavía no terminamos de apreciar. Y ahí sale algo que a mí me encanta y que yo siempre homenajeo a Ela Dunbar Temple, ¿no? Que Ela Dunbar Temple lo que rescata es la guerrilla, ¿no? Este mundo a las comunidades altoandinas, que son las que finalmente van a bancar esa guerra. O sea, Sucre, gran estratega, pero si no tienes pues tú a las rabonas, si no tienes el grano, las mulas, esa batalla no se podía ganar. Entonces, como una mujer, y acá un poco es la paradoja, una mujer andina,
no es capaz de recuperar esa memoria extraordinaria e irse en ómnibus. O sea, si no había pues las condiciones, no sé, una persona Son que 38 kilómetros. reconoce el ritual, dice yo tengo que estar ahí, este es el momento en que yo voy a marcar, bueno, no le interesa, ¿no? No es parte, digamos, de No, su... y tenía miedo porque en Ayacucho, no muy lejos de La Pampa de la Quinoa, tuvo un episodio donde el pueblo Ella creó una mala memoria. Le jaló ahí. las mechas, para decirlo literalmente, porque eso fue lo que pasó. Exactamente. Antes de ir a la pausa, yo quisiera leer un párrafo, unas líneas que van un poquito a complementar lo que se ha dicho hasta ahora. Sin embargo, lo que realmente llama a la reflexión es cómo un Perú secularmente vampirizado por aquellos que se presentan como sus salvadores, aún sigue en pie. Yo quisiera que nos diga después de la pausa cuáles son esos recursos que hacen que pese a los vampiros que se aprovechan de nosotros, sigamos en pie como país, como nación y como pueblo. ¿Y quiénes son los vampiros? También nos va a decir después en una pausa la historia. Estamos de vuelta en Enfoque de los Sábados, Fernando Carballo y Fernando Vivas. Estamos hablando con Carmen Maqueboy, en base a su libro En el umbral de lo desconocido, reflexiones sobre el pasado y presente del Perú 1821-2024. Mi tocayo Fernando Carballo le había hecho una pregunta. ¿Quieres volver a hacerla? Leo esta frase con toda la fuerza que tiene y que resume un poco el espíritu del libro. Sin embargo, lo que realmente llama a la reflexión es cómo un Perú secularmente vampirizado por aquellos que se presentan como sus salvadores, aún sigue en pie. ¿Quiénes son esos vampirizadores y cómo hacemos para seguir en pie? Bueno, los que toman el Estado por asalto, pues, ¿no? En oleadas, ¿no? Son oleadas de vampiros, cada vez con más sinvergüenza, ¿no? Porque antes disimulaban, explicaban, ¿no? Ya estos vampiros dicen acá yo llego a matar, ¿no? Se han perdido los protocolos, las formas, se ha perdido la dignidad. Y yo lo que creo es que al otro lado pues hay un Perú resiliente que resiste. Mira todo el horror de estas mujeres, de estos cuerpos de mujeres que se encuentran todos los días. Niñas violadas, descuartizadas, las madres, la última descuartizada que va a reconocer que ella tiene que armar el caso porque no le dan ninguna importancia. Entonces, hay una actitud, yo creo que hay algo en el Perú, y Basadre tenía esta frase, Perú dulce y cruel, ¿no? Sí. ¿No? Hay una crueldad, digamos, algo que no se resuelve, una sociabilidad violenta, ¿no? Que es la que se está expresando en el día a día, pero hay una dulzura y un amor por la vida, ¿no? Yo creo que el Perú, en sus flores, en su fruta, ¿no? En su manera de ir lidiando las situaciones, yo creo que va... Y por otro lado, ¿no? Más allá de la parte de resiliencia de nuestros bosques, mira tú cómo está la frontera, prácticamente en manos del narcotráfico, tráfico de mujeres, minería ilegal, y los pobladores ahí defendiendo su territorio. Eso número uno. Y número dos, yo creo que tenemos una cultura vieja, dura, fuerte, que resiste. Y en la primera parte del libro yo lo que explico es que hay un republicanismo sofisticado, con un lenguaje, ¿no? Con un protocolo, toda la idea del bien común, que lo rescata toda la primera generación y que sigue flotando en el ambiente, ¿no? Y que hay asociaciones. Yo recuerdo cuando estabas hablando de Balta, ¿no? Yo recuerdo cuando viene la crisis, que es la implosión del modelo guanero, al poco tiempo que inaugura el Palacio de la Exposición. Y sale el asociacionismo, los geógrafos, el Partido Civil, que es parte de una asociación. Entonces, tenemos estos núcleos que yo creo que tienen que comenzar a integrarse y dar una respuesta ya fuerte y eficiente al horror que estamos viviendo. Porque yo creo que hay que decir la palabra ya directamente, ¿no? Es una cultura de la violencia y del horror. Y ante eso seguimos avanzando y seguimos creciendo. Es impresionante la capacidad de trabajo que tienen los peruanos a pesar de que los amenazan y los extorsionan todos los días. ¿Y qué equivalentes ves de ese asociacionismo y de ese
civilismo que tú has estudiado tanto del siglo antepasado, ¿qué equivalentes podría haber ahora que marquen esa resiliencia que también mencionas en términos políticos, en términos sociales? Es un país pues que ante el golpe, ¿no? Yo ahora últimamente he estado en Huamanga, estuvimos con un grupo de historiadores, visitamos La Pampa, pero anteriormente estuve en Huamachuco, ¿no? Que es la cuna de Faustino Sánchez Carrión. Y me encontré, para darte un ejemplo concreto, una asociación de amantes de Sánchez Carrión que están trabajando para que el próximo año, y espero que el gobierno responda, se celebren sus 200 años de fallecimiento. Entonces te vas dando cuenta, yo fui para dar una conferencia y se me acercan y me dicen, doctora, acá estamos tratando, ¿me entiendes? Y pequeños núcleos, ¿no? Yo creo mucho en el poder de la municipalidad y lo digo en el libro, o sea, la municipalidad fue la piedra angular de la República, ¿no? Entonces, regresar probablemente a esas identidades locales, ¿no? De vecinos que se reúnen por el parque, y poco a poco ir creando una asociación de asociaciones. Es la República. Ese es un muy buen punto. La municipalización del Perú fue un proceso clave. El último que le dio viada fue Fernando Belaúnde. Exacto. Pero que tiene en el pasado, incluso en el pasado virreinal, lo edilicio es exacto, es el cabildo, pues, ¿no? La idea del cabildo. Recuperarlo. Actualmente los alcaldes tienen más aprobación en promedio que las autoridades del Ejecutivo, y no hablemos del Congreso. Entonces, ahí hay un punto de rescate. Claro, y en el municipio se ve el día a día, la vida cotidiana, ¿no? El mercado, la limpieza de las calles, los jardines. Entonces, probablemente volver a esos núcleos y construir la República de abajo hacia arriba. Probablemente este modelo desde arriba pues no ha funcionado, ¿no? Entonces, regresar a estas semillas republicanas y probablemente rescatar las identidades locales, que es un poco lo que están haciendo estos vecinos de Huamachuco. Sin duda, pero hay que tener un diagnóstico adecuado, crítico, severo, como el que usted hace, del horror. Y uso esta palabra porque es la que da título al último, al 90º artículo que usted publica, En el horror, hermanos, que es una paráfrasis de un lema político, nos dirá de dónde le salió ese título, pero lo que quiero destacar es que si bien es un artículo duro y culmina usted con él, 90 artículos, dice al final, y aquí, como historiadora, apenada por nuestras tragedias cotidianas, imagino a un Perú peregrino, buscando en medio de sus desgracias el camino sanador que lo conduzca a la elevación que merece. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre este concepto de sanador que usa mucho a lo largo, y que asocia con la palabra y con el diálogo. Nos va a hacer un comentario sobre este concepto. Sí, muchísimas gracias, porque yo creo que has sintetizado ahí un poco el espíritu del libro, ¿no? Tú te enfrentas a lo desconocido, porque lo desconocido acá son múltiples desafíos que tiene el Perú, ¿no? Primero... Vamos a la pausa, si nos permites, para poder escucharte con calma y retomamos nuestra conversación en torno a este concepto de sanador que todos deseamos para nosotros mismos y para nuestro país. Primero, ¿cómo reacciona usted ante lo que escucha, la magnitud de los temas judiciales que están en juego, en palabras del presidente de la Comisión de Fiscalización? A mí me duele lo que ha ocurrido con la institución presidencial, ¿no? Yo creo que la institución presidencial está degradada, ya ha venido siendo degradada. Bueno, pues tenemos presidentes presos, investigados, ¿no? Entonces, la dignidad de la primera magistratura, ¿no? Hablando de palabras, ¿no? La última pregunta tuya señalaba la importancia de las palabras. Las palabras son como conjuros, ¿no? Las palabras ejercen un poder, digamos. Y en este caso preciso, Míconos, la amiga, el carro, o sea, ¿dónde está el relato, el gran relato del Perú? ¿Dónde está el gran proyecto del Perú? ¿A dónde se ve el Perú? Justamente el título, enfrentando lo desconocido, no solamente es lo desconocido que tenemos, este horror, esta violencia que está saliendo, sino el mundo desconocido que se nos está presentando, con unas luchas por los mercados internacionales, el capitalismo está redefiniendo, aparecen nuevas potencias, como el caso de China, un país que Pero por ahí hay una narrativa.
Por ahí hay un discurso del Perú, ¿no? Chancay. Exacto, Chancay. Esta cosa maravillosa que es la cultura Chancay, que para mí esta es una de las más lindas que tenemos, ¿no? Entonces el Perú es mágico, tiene recursos, pero está en manos de estos personajes que no se dan, digamos, no le dan al Perú la dignidad que merece, ¿no? Entonces a mí me apena que en lugar de estar conversando de otros tópicos estemos pues, y ella, la presidenta, que justamente sabe que tiene al frente una oposición que constantemente la está criticando, que haga su trabajo, que se quede en el palacio, que lea, que se informe. O sea, ¿qué hace en estas visitas que después crean, digamos, otra situación difícil para el país a nivel institucional? Entonces, digamos, volviendo, y quería un poco con Fernando, me ha gustado mucho tu comentario sobre la vuelta a la municipalidad, ¿no? Que es el núcleo pequeño, ustedes son de Miraflores, yo soy punteña, chalaca, ¿no? Tengo esta cosa con el mar, y cada peruano, digamos, tiene sus propias identidades. El caso de Sánchez Carrión es muy interesante, ¿no? Y por eso que no sé si recuerdas los dos en ese capítulo, Sánchez Carrión se permite tener múltiples identidades, y ahí está esa grandeza, ¿no? Es como nuestro Garcilaso, como nuestros grandes peruanos que son universales. O sea, hay una universalización del Perú en su cultura extraordinaria. Entonces, Sánchez Carrión es un hijo de Huamachuco, y si tú vas a Huamachuco, está el oratorio de Catequil, está Pampama Huamachuco. Es interesante visitar Huamachuco. Hay una cosa mágica en Huamachuco, ¿no? Hay el Inca, está esta leyenda que el Inca le pregunta al sacerdote su futuro y el sacerdote le dice, usted va a morir, bueno, y Atahualpa lo manda a matar. O sea, estas cosas que pasan en el Perú que son fascinantes. Pero después él se va a estudiar a Trujillo, al seminario. Y ahí tiene una identidad un poco ya de la macro región, ¿no? Porque Trujillo siempre funcionó como una región con comunicaciones con el norte, incluso con la zona de Panamá. Y después se vuelve congresista de la República del Perú. Y presidente del Congreso. Y presidente del Congreso. Este huamachuquino se nacionaliza y se vuelve un peruano, pero nunca olvida a Huamachuco, a Bolívar le solicita que la nombre benemérita de la patria. Y después está organizando el Congreso Anfitónico en Panamá y tiene una identidad americana. Entonces, si tú ese núcleo municipal lo cultivas con cariño, con afecto, vas avanzando en múltiples identidades que no van a colisionar, sino que justamente van a potencializarse, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que esta vuelta a la municipalidad, lo que tú dices, es interesante, que los alcaldes que están en contacto directo con el vecino son probablemente los que ahora están mejor valorados. Y que no se van a poder reelegir los buenos, los mejores, los que lo merezcan, porque no se logró esa reforma. Claro, y ahora sí contesto tu pregunta, porque yo creo que Pero es clave. hagamos una pausa, por favor, tenemos que ir, con motivo de la hora, a escuchar a los anunciantes. Yo quisiera que ustedes esta pregunta y que nos digas también cómo se ha salido de crisis semejantes, porque tú subrayas que lo que estamos viviendo ahora se parece a las guerras civiles que tuvieron lugar después de las guerras de independencia, también al desastre posterior a la guerra con Chile. Y yo quisiera que nos digas en estos casos cómo se salió de las crisis, sobre todo porque la primera, la post-independencia, vio la presencia de jefes extranjeros en el Perú y usted dice algunas cosas que son bastante duras sobre Sucre, lo cual va a contracorriente de estos días de exaltación de Sucre, porque sostiene de que Sucre reprochaba al Perú su divisionismo, pero que lo fomentaba al mismo tiempo. Nos explicará sobre Sucre algo. Son las 9:56 y estamos conversando con la historiadora Carmen McEvoy, que quedó pendiente de responder a dos preguntas que fueron formuladas. Adelante, Carmen. Bueno, primero el tema, me parece interesante lo que dices, ¿no? Sucre, ¿no? Ahí Sucre no está cuestionado, pero Sucre tiene una agenda gran colombiana, ¿no? Yo creo que eso queda claro, ¿no? Él viene con la agenda que justamente es pelear la batalla acá porque la Gran Colombia, mientras que no se libere el Perú, está pues... ¿Y qué es la agenda de Bolívar también? Es la agenda de Bolívar, y ahí lo que cito, lo que Fernando menciona, son cartas entre ellos, pues, ¿no? Son cartas muy, muy privadas, muy personales, en que Sucre llega primero y le cuenta toda la realidad peruana, a nivel del Congreso, a nivel de los pertrechos de guerra, y básicamente le dice, pues este es un país que se lo estaba llevando a la anarquía, porque estaba pues el enfrentamiento entre Ribagüero y
y Torre Tagle. Pero justamente acá creo que viene un poco la raíz del problema, que lo menciono en algunas de las columnas del Comercio, que es la transnacionalización de la guerra, porque es una guerra transnacional la nuestra, donde confluyen los ejércitos pues, de los remanentes granaderos, gran colombianos, chilenos, etcétera, no permite una agenda peruana, ¿no? Entonces acá vienen todos por sus diferentes agendas y muchos de ellos por la repartija del Estado, que es lo que viene después. Entonces, no solamente eso, que no podemos, digamos, y ahí lo que mencionaba Fernando, Sucre se encarga de dividir más, ¿no? Se da cuenta que hay una situación de división y la incrementa, ¿no? Entonces, ellos están haciendo un trabajo político. Sucre es un gran político y se lo está comunicando a Bolívar. Pero por otro lado, y yo creo que acá viene la parte más dura de la guerra para nosotros, es que nos quedamos con los ejércitos desmovilizados. Te quedas con los desmovilizados, que es lo que ha pasado, pues te acuerdas, en Nicaragua, los problemas grandes de gobernabilidad, es porque te quedas con todos estos que tienen armas, muchos de ellos, y que necesitan que se les premie. Entonces ahí lo que yo digo es que se monta este sistema prebendario en que el Estado se parcela y yo te doy tu prefectura, te doy tu, digamos, tu gobernación o lo que fuere. Y acá pasamos a la pregunta que me parece que es más interesante, ¿cómo salir? Y yo lo que creo que nosotros hemos tenido posguerras irresueltas. O sea, Ayacucho es una posguerra irresuelta. Ahí se debió haber sentado los peruanos, los políticos y decir, bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿A dónde va el Perú? Eso no se hizo. Lo que se hizo es tomar el Estado, los ganadores entran y los que quedan afuera van a ser los que nos van a llenar de guerras civiles a lo largo del siglo XIX. O sea, acuérdate Salaverry, que viene trayendo a los veteranos, que no se les cumplió lo que sea. Entonces, ya se crea un mecanismo, lo que llamo un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de prebenda, un mecanismo de un Estado que se reparte y ya es imposible institucionalizar. ¿Por qué no se logra? En parte porque todos estos republicanos de primera generación quedan marginados. Y la gran cabeza, que podría haber sido, pues, vamos a usar un término de un personaje americano, el Washington del Perú, se muere a los 35 años, después de Ayacucho. Ayacucho es el diciembre, él se muere en junio. ¿Y de muerte natural? Se muere con, bueno, sospecha, no, porque le hacen la autopsia y la autopsia se la hace Cayetano Heredia y lo que dice Cayetano Heredia es que el hígado de Sánchez Carrego está destrozado. Y probablemente es cierto, porque se ha mandado una cabalgata hasta Huamanga, porque lo que olvidamos es que él está en la retaguardia, preparando los suministros y todo lo demás. Entonces, ¿cómo salir? ¿Cómo salir? Y yo creo que ahí está claro, y lo dijiste al principio, es memoria. Hay que reactivar, digamos, poner en nuestro disco duro todas estas memorias de cómo se construyeron en diferentes momentos proyectos nacionales. Volver a un proyecto nacional que nos convoque a todos. Hay que también tener en consideración que esa primera república es excluyente, hay esclavitud, hay servidumbre indígena, eso permanece como por 50 años, ¿no? Entonces, con este nuevo rediseño republicano, a partir de las municipalidades y de las identidades locales y de proyectos que realmente lleguen a las personas, ¿no? Estos megaproyectos de un Estado delirante, ¿no? Que hace tubos que después no se usan y estamos endeudados. Yo creo que sería, a mí me encanta un libro... ¿Se refiere usted al puente entre Miraflores y Barranco? Bueno, por supuesto, entre muchas joyas que existen, ¿no? Estos coliseos, piscinas, o sea, cuando comenzamos a mirar la obra pública... Es el despilfarro absoluto, ¿no? Entonces, acotar a la República, al municipio, y a partir de ahí estuve en Michoacán, les conté la experiencia fantástica que es el lugar de Imazúmac, digamos, esta identidad que tiene, su fiesta, su escuela. Probablemente hay que revisitar eso y paralelamente, yo creo que es algo que también menciono al final de mi libro, la conversación, lo que tenemos en este momento.
Muchísimas gracias. Conversar sobre el Perú, probablemente gracias. es la tarea que nos queda. Carmen Makeba, por haber venido a poner en práctica justamente eso que usted dice, conversar, escucharnos, no solamente a nosotros, a los que nos están escuchando. Y que las identidades son más importantes que las infraestructuras. En todo caso, muchísimas gracias. Ojalá que tengas una buena estadía en tu país natal y en tu punta querida, con un buen verano, y que nos podamos ver en otra oportunidad antes de que vuelvas a tu otra identidad, que es profesora universitaria en Tennessee, Estados Unidos. Ha sido Carmen Makeba, historiadora y autora del libro En el umbral de lo desconocido, publicado por editorial Planeta. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por el tiempo y por el interés.